Yéndonos al continente europeo, está un país llamado Hungría, que siendo miembro de la Unión Europea y de la OTAN, su mandatario, el primer ministro Víctor Orbán, no se ha plegado a los designios de estos organismos. ¿Y por qué? Porque es nacionalista, vela por los intereses del pueblo de Hungría. Entre ellos, no se ha plegado a las sanciones impuestas en contra de la Federación Rusa, ha aceptado pagar el suministro de gas ruso en rublos y entre otras medidas que ya le tenían el ojo puesto a Víctor Orbán de que es un autócrata que viola los derechos humanos, es la prohibición de pasar por su territorio de los migrantes que vienen de África y de Oriente Medio. Pero ¿qué ocurre allí? ¿Qué lo ha llevado a tomar esas medidas? Primero hay que explicar que en el espacio, en la Unión Europea, los países que conforman este organismo, que tiene su sede en Bruselas, por ejemplo, países como Francia, España, Portugal, Italia, los ciudadanos de estos países pueden circular libremente a países como Alemania, Dinamarca, Austria, que también son miembros de la Unión Europea. Se le llama el espacio Schengen, la eliminación de los controles fronterizos. Pero también eso aplica a los ciudadanos de países que no son miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, Gran Bretaña, Noruega, que pueden circular libremente hacia Francia, Holanda, Bélgica. Pero eso ocurre también con países que están cerca de Europa. Por ejemplo, los países del Medio Oriente, del continente africano. Entonces, eso ha traído como consecuencia que haya aumentado los niveles de inseguridad. Ojo, voy a hacer una aclaración. No todos los migrantes son gente que van hacia Europa, son gente mala, delincuente. Hay familias que, bueno, que por diversas circunstancias desfavorables en sus lugares de origen, por las guerras, depresiones económicas, ha provocado que tengan que salir de sus tierras pues, para buscar el llamado sueño europeo. Y por supuesto, ha habido tragedias humanas de naufragios en el mar Mediterráneo, en el mar de Mármara, pero dentro de ese grupo, de esas olas migratorias, también hay gente mala, delincuentes que van a engrosar van a Europa a engrosar las filas de las mafias locales, caso de la mafia albanesa, las mafias sobre todo de Europa Oriental y de la zona de los Balcanes, porque como esa zona es zona de tránsito de drogas provenientes de Oriente Medio, el opio afgano, vía Turquía, también la heroína afgana. También hay grupos, gente perteneciente a las organizaciones yihadistas, el Estado Islámico, Al Qaeda, y eso ha provocado ataques en contra de la población local, violaciones, asaltos a negocios. En pocas palabras, se disparó la inseguridad. Entonces, al ver esa situación, el primer ministro Orbán de Hungría tomó medidas de no prohibir la entrada de estas personas hacia el territorio húngaro. Ha cercado las fronteras y ha dicho, no, por aquí no pasan por territorio húngaro. Entonces, por supuesto, a él le han dicho de que es un dictador, que viola los derechos humanos, que esa gente está necesitada, ¿no? Pero es por una cuestión de interés nacional. Así que esa es la situación que se ha provocado actualmente en Hungría. Y no solamente por la cuestión de seguridad, sino que tú al dar asilo a personas del exterior, también tienes que poner a disposición los servicios sociales de tu tierra, mover recursos destinados para la población local o inclusive gente que no necesariamente tiene que ser húngara,
sino gente que ya se nacionalizó, pues, que ya están establecidos legalmente. Entonces llega un momento que vas a colapsar al Estado para la cuestión de la asistencia social. Y ese es el problema que ha pasado en países como Alemania, Dinamarca, Francia, que están colapsados por el asunto de los migrantes. Entonces eso es lo que ha querido evitar Víctor Orbán, que porque él no maneja un país con recursos como Alemania o Francia o España o Italia. Hungría es un país que tiene una economía moderada, más bien busca son inversiones extranjeras para cobrar los respectivos impuestos, vive del turismo, no tiene grandes recursos naturales, más bien los pocos recursos naturales que tiene en cuanto a minería y agricultura es para su consumo interno. Y más bien, para el nivel de la población, ha buscado aumentar la tasa de natalidad de la misma población húngara, darle facilidades en cuanto a subvenciones para animar a los húngaros a que crezcan en familia. Pero claro, ahorita es una situación que es difícil porque todavía sigue bajo la tasa de natalidad. Entonces, por esas medidas, entonces le están diciendo de que es un dictador a nivel de Vladimir Putin de Rusia o Alexander Lukashenko en Belarus, o mejor conocida como Bielorrusia. Ahora, en cuanto a otro país, hablando de Europa, vámonos para Ucrania, que está esa situación actual de que la llamada invasión rusa a Ucrania. Una aclaración, no soy pro Putin. No, simple y llanamente estoy haciendo un viéndolo desde aquí, desde América Latina, con las informaciones que uno va contrastando de un bando, de otro, sacando mis propias conclusiones y basándome en la realidad de las partes en conflicto. Realidades culturales, económicas y geográficas e históricas. No hay que guiarse por lo que digan los medios de comunicación, saque sus propias conclusiones. Entonces, haciendo este análisis, ¿qué ocurre en el caso de Ucrania? Simple y llanamente, los rusos están haciendo una operación de seguridad en la zona del Donbass, que si ustedes buscan en el mapa, el Donbass está ubicado en el oriente de Ucrania, en la frontera con Rusia. Ellos ya tenían control de la península de Crimea y si hubiesen hecho una invasión a gran escala como han hecho los norteamericanos en Irak, por nombrar una invasión directa, ya lo hubiesen hecho, ya hubiese acabado con Kiev, sus principales ciudades, con Kharkov, con la ciudad de Lviv, o conocida antiguamente como Leópolis, ubicado en el occidente de Ucrania, frontera con Polonia, y ya hubiesen empleado la mayor parte de su fuerza militar, que ni los rusos no han empleado ni el 10% de su fuerza militar, porque es una operación limitada. Ellos buscan crear una zona de seguridad aledaña a la frontera internacional entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué ocurre? Que en la zona del Donbass hay población de habla rusa. Y otra cosa, los rusos y ucranianos son el mismo pueblo eslavo. Lo que pasa es que con el paso, a lo largo de la historia se crearon el idioma ruso y el ucraniano, son idiomas inteligibles, como lo es dentro de lo que es las lenguas eslavas, que hay un nivel de inteligibilidad, por ejemplo, con los idiomas bielorruso, polaco, serbio, croata, en menor medida. Hay niveles de entendimiento entre los nativos de estos idiomas. Cosa que ocurre, por ejemplo, en los países de habla latina, lo de las lenguas romances, por ejemplo, los hispanohablantes tienen un nivel alto de inteligibilidad con la población de habla portuguesa o con la población de habla italiana. Entonces eso, y en menor medida con los franceses, con los rumanos, con los catalanes, siendo en la misma península ibérica, pero ahí más bien hay más
más nivel de comunicación entre los hablantes de habla castellana con los hablantes de habla portuguesa. Pero volviendo al asunto de Rusia, entonces es el mismo pueblo. Pasa que por situaciones políticas, por ejemplo, el origen de las rivalidades entre los rusos y los ucranianos, es por las malas políticas que utilizó Stalin cuando él gobernaba en la Unión Soviética. El llamado Holodomor, que fue una política en la década de los 30 que era de expropiación de las tierras y de los medios de producción a nivel agrícola para controlarlas por parte del Estado soviético y agarrar fidelidad política. Eso trajo como consecuencia que hubo hambruna, así como pasó en China, el llamado Gran Salto Adelante, en la década de los 50 y los 60, bueno, previamente ocurrió en la Unión Soviética. Entonces, eso trajo como consecuencia que, y no solamente fue en Ucrania, también fue en la propia Rusia, surgiera una oposición hacia el gobierno de la Unión Soviética, en el caso de los rusos, y de los ucranianos creó hostilidad, que eso llevó a que cuando los alemanes lanzaron la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, los ucranianos recibieran a los alemanes como libertadores en lugar de invasores. Era por la disconformidad que tenían con el gobierno de Moscú. Y de ahí surgieron movimientos como movimientos nacionalistas, se proclamaron como república, entre ellos uno de estos líderes de los nacionalistas, Stefan Bandera, que empezó a atacar a la población rusa, y no solamente a los rusos, a los mismos polacos, porque hay otro pueblo eslavo que son los polacos, que ahí sí es una rivalidad que es más antigua. Por ejemplo, los polacos, ellos tienen la particularidad de que son católicos, a diferencia de los ucranianos y los bielorrusos y los rusos, que son cristianos ortodoxos. Entonces es una rivalidad que ya tribal, pues a nivel de las tribus africanas, por ejemplo los Tutsi y los Hutus en Ruanda, en el que hubo la famosa masacre en el 94 por parte de los Hutus a los Tutsi. Bueno, por esas rivalidades tribales que uno está acostumbrado, no, que los africanos están acostumbrados a matarse. Claro, porque uno lo ve en las películas, Diamantes de Sangre, El Señor de la Guerra, que tú ves a los africanos matándose con AK-47, machetazo limpio, o la película Hotel Ruanda. También en Europa ha pasado eso, masacre entre poblaciones eslavas, por ejemplo serbios y croatas en las guerras del 90, en la guerra de Bosnia, por diferencias religiosas. También ha pasado de que porque Polonia, retomando el tema de los polacos, ellos dominaron por un tiempo a los rusos y a los ucranianos, por las diferencias religiosas. Ellos los veían como personas inferiores. Entonces eso trajo como consecuencia que los ucranianos veían con recelo a los polacos. Y más todavía cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando resurge el Estado polaco, desde la época medieval que había desaparecido ese Estado. Entonces, como había esa política de avasallamiento por parte de los polacos, eso exacerbó más ese odio ancestral, y los ucranianos aprovecharon la situación de la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre los alemanes y los soviéticos, para expulsar a los polacos de la zona de Volinia, que está ubicado en el occidente de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, que antes de la Segunda Guerra Mundial era parte de Polonia. Entonces, ¿y cómo desplazaron los ucranianos a los polacos? Por medio de masacres. No habían machetes, pero sí habían hoces y instrumentos para cegar el trigo, las herramientas agrícolas para asesinar a los polacos, ni siquiera armas de fuego. Entonces, al mismo tiempo que había una guerra paralela entre los alemanes y los soviéticos. No solamente en los campos de batalla, la batalla de Kharkov, o la batalla de Kursk, o la operación Bagration, sino también las guerras entre los partisanos soviéticos y las divisiones de las SS controladas por los alemanes.
Entonces, mientras ellos, al mismo tiempo habían esa guerra convencional y guerra irregular. Y los polacos atacaban los ucranianos hacían esa masacre en contra de los polacos. Claro, los polacos ellos contestaban, pero era más la población ucraniana, a pesar de que los polacos tenían su propia milicia, pero tenían órdenes desde su gobierno en el exilio en Londres de no defenderse los ucranianos porque hay que concentrar los esfuerzos bélicos en contra de los alemanes. Y por supuesto, y defenderse de los soviéticos. Entonces trajo como consecuencia que los polacos fueran desplazados de la zona de Volhynia. Así que la población europea tuvo su matanza a nivel de los Hutus y los Tutsis, o como en otras partes de África, en Sierra Leona, en Liberia. Entonces, pero pasa que uno está acostumbrado, porque uno piensa de que ¿por qué Europa tiene, cómo es posible si son gente civilizada? No, no, y es que hubo brutalidades, hasta no sé mucho en la actual Yugoslavia, lo que se ve actualmente en Ucrania y en el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Pero claro, crea ese impacto de que pobrecitos, no, 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 y esos refugiados. Pero si uno va hacia América Latina, por ejemplo México, Colombia, donde han habido estos conflictos por el asunto del narcotráfico, que uno ve esas masacres, no, eso es normal, no, no, esos son latinos, esas son gente caliente, eso se arrecha, perdón por la palabra, se molestan de nada, el alcohol, las drogas, y son gente pasionaria, y por eso se están acostumbrados a matarse los hispanos. En Centroamérica, de esas pandillas, allá en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Guatemala. Entonces lo ven normal, o en Asia, en el Medio Oriente, no, no, esa gente de allá del mundo árabe, no, no, porque esos son machistas, esos están acostumbrados a pegarle a las mujeres, allá en Afganistán, hasta meten un mismo saco a árabes, persas, turcos, no, no, esos son musulmanes. Entonces los meten en un mismo saco, entonces por ser gente, tanto el latino como el árabe o el africano por ser piel morena, no, no, la violencia está en sus genes. Eso es normal en ellos, eso es muy raro en una persona civilizada, culta. Entonces, porque nos han condicionado por los medios de comunicación. Pero en Europa, entonces, no, son gente civilizada, ¿cómo es posible esa violencia? Y así ha pasado, pues ese es el impacto mediático. Entonces, mientras la gente coloca una bandera de Ucrania en el fondo, en los perfiles de Facebook, Instagram, o vamos a enviar ayuda, entonces, pero no ponen una bandera de un país latinoamericano, de Centroamérica, o un país de África, Guinea, o el Congo, nada de eso, o una bandera de Siria, o Afganistán, que ya los talibanes regresaron al poder. Hubo el impacto mediático, coño, y esa gente, las mujeres y todo eso, pero ahorita ya se acabó el impacto mediático. Y ahora Afganistán es un país que está ya aislado del mundo, las cámaras ya no están mirando a ese país. Entonces todo lo que es el programa de democratización, la apertura, el que tuvo suerte se habrá escapado. Pero esa es la realidad del mundo.